Hermanos, buenas tardes. Bueno, hoy es sábado. Generalmente no mando videos sábado, me hacen los jueves o viernes. Pero bueno, ayer fue un día muy ocupado para nosotros y no pude mandar el día de ayer jueves, viernes y el jueves tampoco lo pude enviar. Pero bueno, no quise que quedáramos sin tener dos videos en la semana y uno el domingo, que es el que transmito en vivo, ¿verdad? Ya en la iglesia, en forma presencial. Y bueno, pues estamos en el libro de Romanos, ya hemos platicado del libro de Romanos, ¿verdad? Que el apóstol Pablo lo escribió estando en Corinto, al parecer, ya después de su tercer viaje misionero. Y él está empezando a mandar cartas a sus iglesias, ¿verdad? Aunque pues en Roma, casi al final de su ministerio mandó, o fue a Roma, ¿verdad? Pero bueno, algunos hermanos de Roma, al parecer, se entregaron al Señor, oyeron la palabra de Dios en alguna predicación de Pablo y formaron por allá también una iglesia, ¿verdad? Y está hablando pues acerca de los judíos, está hablando acerca de la ley, sí, de la ley de Dios, ¿verdad? Como pues cuando el apóstol Pablo empezó a predicar a los gentiles, como que hubo una transición, ¿verdad? De confiar en la ley a confiar en Cristo, ¿verdad? La ley exigía lealtad, exigía obediencia, exigía eh, pues sí, un, una obediencia eh, a todos los mandamientos, ¿verdad? Y el judío pues creía en la ley definitivamente, pero había hecho interpretaciones como para hacerla un poco más fácil, ¿verdad? Pero ellos confiaban plenamente en la ley, en sus interpretaciones sobre todo, para ser salvos. Ya vemos cómo el judío era tan legalista, ¿verdad? Y exigía así un legalismo a todos los que creían o querían ser judíos. Ya el Señor Jesús había estado también, ¿verdad? Pues acusándolos de hipócritas a los judíos. Porque Jesús a veces sanaba en los sábados, en un sábado, y ellos lo criticaban por sanar en un sábado. Y decían, bueno, eh, tienes 6 días a la semana, ¿por qué precisamente en sábado tienes que sanar? Como que de veras trabajas sanando de domingo a viernes y en sábado no haces nada. Y él les decía, bueno, es malo hacer lo bueno, es malo en contra de la ley hacer lo bueno en sábado. Y él les decía, bueno, al final de cuentas ustedes, que si tienen un buey, un asno, cae en un pozo en sábado, ¿no van y lo sacan? Entonces, ¿por qué me juzgan a mí? Porque sano a un hijo de Abraham. Y era tan tremenda, ¿verdad? Que si con Jesús pues lo estaban criticando, lo estaban enjuiciando, ¿verdad? Por precisamente ir en contra de la ley, es entre comillas, ¿verdad? Ellos habían hecho eh,
leyes o interpretaciones de la ley precisamente para violar los sábados. Y el mismo Señor les decía, ustedes violan la ley para cumplir la ley. Si el niño al octavo día tiene que ser circuncidado, era una ley. Dice entonces, ustedes violan el sábado, porque circuncidar al niño es un trabajo, violan la ley para cumplir la ley. Y bueno, ese ministerio de predicar a los gentiles, se le dio al apóstol Pablo, al Señor, ¿verdad? Pero cada vez que el apóstol Pablo predicaba, iban los judíos precisamente a judaizar. Entonces aquí está discutiendo con los judíos en este libro de los Romanos, esta carta a los Romanos, ¿verdad? Y vamos al capítulo 2, del verso 17 en adelante. Del capítulo 2, del 1 al 16, está hablando, ¿verdad? Tú que juzgas. Y no que fuera malo juzgar. Eso se ha malinterpretado, ya lo comentaba yo la vez pasada. Se ha malinterpretado. Al decir, no juzgues para que no seas juzgado. Y lo tomamos muy a la ligera. Y como decir, no juzgues, y no juzgues y ya. Pero si estamos predicando para los pecadores, estamos haciendo un juicio para los pecadores, ¿verdad? Para que crean en el Señor. Y aquí lo que el apóstol Pablo está recriminando es el juicio que hacemos en forma hipócrita. Por ejemplo, bueno, dice aquí, vamos a leer, pero si tú que llevas el nombre de judío, te apoyas en la ley, te glorias en Dios y conoces su voluntad, porque conocían la ley a la perfección, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, eres instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley expresiones mismas del conocimiento y de la verdad. Así se trataban ellos mismos. Yo soy instructor de los necios. Los necios eran los gentiles, los que no conocían de la ley. Soy maestro de los faltos de madurez, de los inmaduros, ¿verdad? Y entonces aquí es donde empieza el apóstol Pablo. Ok, tú estudias mucho, tú conoces la ley, eres muy legalista, pero dice, ¿tú qué enseñas a otro? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú qué predicas? Y aquí está la clave del juicio. ¿Tú qué predicas o tú qué enjuicias que no se debe robar? ¿Estás robando? ¿Tú qué dices que no se debe cometer adulterio? ¿Cometes adulterio? Tú que te jactas de la ley, que eres orgulloso de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el judío tenía artimañas, interpretaciones en forma de artimañas para violar la ley y que fuera legal según ellos, ¿verdad? Iba, por ejemplo, el papá, oye, mijo, fíjate que no tengo dinero, ayúdame, por favor. Porque el hijo judío no le había dado la honra, como dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Entonces no tenía dinero los papás. Y ellos habían inventado y decían, no papá, no padres, es que lo que tengo es corbán, es el diezmo del Señor y no te puedo ayudar. Entonces violaban la ley en una forma artera, ¿verdad? Y estaban enjuiciando a los demás. Oye, tú no oras, tú no diezmas, en fin, ¿verdad? Entonces de eso se trata, de no juzgar hipócritamente. Tú que estás predicando que no debes robar, estás robando,
Y los judíos se metían en las casas y se robaban el dinero de las viudas, porque decían, tú estás mal, ese dinero no sé cómo lo conseguiste, y se robaban ese dinero. Por eso el apóstol Pablo les decía, y les decía, y les decía, tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Porque fíjense cómo eran de sinvergüenza los judíos, o los legalistas. Porque decía que para que hubiera un delito, un pecado, tenía que haber dos testigos. Entonces, si el judío comete adulterio y nadie lo sabía, no estaba en adulterio, ¿verdad? O sea, engañaba a todos los demás, pero a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Aunque nadie te vea, estás cometiendo adulterio. Aunque nadie te vea robar, eres un ladrón, si robas, ¿verdad? Entonces por eso ya les dice, tú que abominas los ídolos, saqueas los templos. Claro, saqueaban, era lo que les digo, entraban a las casas, entraban a los templos también. O sea, no, 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 no. Eh, dice, se robaban los ídolos, por ejemplo, de plata, de oro, porque es un ídolo y se lo robaban, pero se los quedaban con ellos. Entonces ellos habían hecho unas interpretaciones muy, muy a su manera. No eran adúlteros, es que nadie me vio. ¿Estás robando? No, nadie me ha visto. ¿Tú estás robando los templos? No, es que son ídolos, los tengo que quitar de ahí. Sí, pero te estás quedando con la plata, te estás quedando con el oro. Estás en adulterio, aunque nadie te vea. Estás robando, aunque nadie te vea. Dice, porque está escrito, dice el apóstol Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Por qué? Por causa de los judíos se blasfemaba el nombre de Dios entre los gentiles. Porque ellos enseñaban, pero no hacían. Decían, Señor, ustedes ponen pesadas cargas sobre la gente, pero ustedes no mueven un dedo por cargar esas cargas, ¿verdad? Y sigue el apóstol Pablo, sigue el apóstol Pablo. Dice, bueno, pues ciertamente el ser circuncidado tiene su valor. Pero, dice, si el incircunciso, o sea, o el gentil hace las cosas de la ley, cumple con los requisitos de la ley, no se considera su incircuncisión como circuncisión. Circuncisión. Dice, y el que físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti mismo, aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, pero eres transgresor. Por eso dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que el Espíritu hizo en el corazón, circuncidó, nos marcó el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por el Espíritu Santo, no por la letra, no por la letra de la ley. La alabanza, pues, no procede de los hombres, sino de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ya entrando aquí en el capítulo 3, ¿qué ventaja tiene ser judío? Es mucha la ventaja esa. Porque en primer lugar, Dios les confió su palabra para que se conservaran, ¿verdad? Dios a ellos les ha sido, en primer lugar, porque a ellos, a los judíos, les ha sido confiado las predicaciones que venían de parte de Dios, ¿verdad? Les fue confiada la palabra de Dios a los judíos, por eso se preservó también, ¿verdad?
todo el Antiguo Testamento. Fue un gran privilegio ese, ¿verdad? Eran celosos de la ley, aunque no la guardaban, pero eran celosos y no le cambiaban ni una coma ni nada. De hecho, cuando había ya un rollo, un pergamino, se iba echando a perder, ya estaba muy viejo, ya se iba deshaciendo, contrataban un escriba, para eso eran los escribas, eran los intérpretes de la ley, los que la conocían, para que en otro rollo escribiera ese rollo que ya estaba echándose a perder, ¿verdad? Y eran tan celosos así que decían, bueno, en este rollo, en el original, hay 20,000 palabras. Y contaban en el nuevo ya una vez escrito, hay 20,001 palabras. Entonces lo destruían todo y volvían otra vez a empezar. Hasta que fueran las 20,000 palabras del primero que estuvieran en el segundo. Y lo hacían palabra por palabra, palabra por palabra, palabra por palabra, ¿verdad? Que estuviera correcto todo. Por eso era muy caro tener un rollo, un escrito de la ley, ¿verdad? O un escrito de uno, pues uno de los profetas, uno de los salmos. Entonces, pues a ellos les fue concedido el privilegio de confiar en la palabra de Dios para que se conservara fiel. Dice, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? O sea, si algunos judíos fueron infieles, entonces, no, pues si ellos fueron infieles, pues Dios también es infiel. Pero no anulan la fidelidad de Dios, de ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios verdadero. Aunque todos los hombres sean hallados mentirosos, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Y a qué se refiere todo esto? A veces el apóstol Pablo escribe cosas, el mismo apóstol Pedro dijo algunas escritos del hermano Pablo son difíciles de entender y algunos aprovechan para tergiversar, ¿verdad? Aquí solamente se refiere a que, bueno, hubo infieles, algunos fueron infieles, pero no por eso Dios es infiel. Dios sigue siendo fiel. Y en su fidelidad, Dios mandó a su Hijo. Dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Por qué justificado en nuestras palabras? Pues bueno, cuando decimos creo en Cristo, somos justificados. Cuando creemos, somos justificados. Dice, pues si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, otra vez difícil de entender. Por nuestra injusticia, Dios resaltó su justicia, juzgando a Jesucristo por nosotros. Fuimos juzgados a través de Jesucristo, hermanos. Fuimos enjuiciados a través de Jesucristo. Él fue el pago de nuestros pecados. Él fue el pago de nuestra injusticia. Su vida fue el rescate para nosotros. Toda nuestra injusticia, Dios la cargó en su Hijo Jesucristo. Por eso podemos decir, Dios no es injusto. Dios es justo. Pero dice el apóstol Pablo, hablo en términos humanos. Otras frases también, allá cuando habla también sobre el matrimonio, sobre el adulterio, sobre el divorcio, perdón, o más bien sobre si se casó una hija o no se casó una hija. Dice el apóstol Pablo, bueno, digo yo, no lo dice el Señor. Y lo dice el Señor, no lo digo yo.
Y aquí dice, hablo en términos humanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando habla en términos humanos, ese pedazo de Biblia no está inspirado. O cuando dice, hablo yo, no el Señor. Entonces, eso no hay que creerlo porque, dice Pablo, no es del Señor. Pues bueno, aquí hay una explicación. Precisamente estos temas, cuando ya entra la justificación y todo eso, no hay en el Antiguo Testamento cómo soportar esto. Un escrito de justificación, un escrito sobre, sobre el divorcio, no, sobre el casorio de una hija, que dice Pablo, hablo yo, no lo digo yo, no lo dice el Señor. Porque él no encuentra una base en el Antiguo Testamento para decir esto. Pero dice, hablo yo. Pero sus palabras son inspiradas para que quede marcado que lo que está diciendo el apóstol Pablo es de parte de Dios. Si bien ese tema no estaba en el Antiguo Testamento, Dios lo está ratificando y diciéndole al apóstol Pablo, di esto. Bueno, no le está dictando, sino pone en su mente. Dice, pero no encuentro, en el Antiguo Testamento no encuentro palabras para, para, para demostrar esto. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, aunque es humano, es de parte de Dios. Es inspirado por Dios. Dice, de ningún modo, dice, bueno, ¿acaso es injusto Dios? De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría al mundo? Si Dios es injusto, entonces pues tampoco puede juzgar al mundo, ¿verdad? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, vamos a aclarar esto por mi mentira. Aquí adelantito, en el verso 8 dice, ¿y por qué no decir como se me calumnia y como algunos afirman que yo digo, hagamos el mal para que venga el bien? Porque dice, bueno, si a la ley no es para salvación, entonces vamos a hacer el mal entonces, que acabo como quiera nos vamos a salvar. Y eso decían, Pablo dice eso porque ya para él no existe la ley, entonces vamos a hacer lo que querramos. Pero el apóstol Pablo no está hablando de eso, ¿verdad? Sino que la ley nunca fue suficiente, o las buenas obras nunca fueron suficientes para salvación. Ahora sí vamos aquí. Pero si por mi mentira eso, de que le dicen a él, que está diciendo, el apóstol Pablo, que hagamos el mal, que acá ya la ley no existe. Dice, si por esta mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Si yo estoy diciendo esa mentira, pues entonces lo que yo digo, pues ya no puedo ser juzgado. Pero sigo siendo juzgado. Sigo siendo juzgado por Dios, ¿verdad? Y no es precisamente por la mentira de Pablo, porque Pablo no está mintiendo, sino que él está diciendo, la ley ya no es suficiente, o nunca fue suficiente para salvación. Dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos afirman que yo digo, hagamos el mal para que venga el bien. La condenación de ellos es justa. Porque ellos están mintiendo sobre el Evangelio. Ellos están mintiendo, están tergiversando lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo, dice el apóstol Pablo, que no es necesaria la ley. No son necesarias las buenas obras para salvación. Y ellos decían, entonces ya no hay que hacer buenas obras. Entonces ya no hay que obedecer la ley. Seguimos teniendo que hacer buenas obras, ¿verdad? Porque dice el mismo el apóstol Pablo en Efesios 2, dice, porque fuimos predestinados para que fuésemos salvos y anduviéramos en buenas obras, y esas obras han sido preparadas desde antes de la fundación del mundo, para que anduviéramos en ellas. O sea, no dice el apóstol Pablo, ya no hagas nada. No dice, no las hagas para salvarte. Yo ponía el ejemplo el miércoles ahí con los varones. Un naranjo. No está diciendo, voy a dar naranjas para hacer naranjo. No.
Su naturaleza es ser naranjo y dar naranjas. Así nosotros, yo no voy a decir, tengo que hacer buenas obras para ser cristiano, tengo que hacer buenas obras para ser cristiano. No. Mi nueva naturaleza como creyente en Cristo es hacer buenas obras. Y no para salvarme ni nada, sino simplemente para reflejar el carácter de Cristo. Para reflejar lo que Cristo ha hecho en mí. Y como dice el apóstol Pablo, quizá por tus buenas obras le dice a una mujer o le dice a un varón, quizá por tus buenas obras vas a salvar a tu marido o vas a salvar a tu esposa. Y bueno, esta es parte del video de hoy, hermanos. Ya después seguiremos ya del capítulo 3 del 9 en adelante, ¿verdad? Mañana va a predicar el hermano Benjamín en Salmo 127. Entonces hasta el siguiente martes yo voy a tocar lo que sigue de Romanos. Que Dios los bendiga, hermanos, y sigamos adelante reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas. No es para salvación que tengo que hacer una buena obra, y no es para que Dios no me yo he oído, hermanos, que dicen hermanos, porque ya tienes 2 domingos de no ir a la iglesia, por eso te está yendo tan mal. No es así. Dios no es vengativo. Dios no es como nosotros que, me desobedeciste, ahora te voy a castigar. No es así. Entonces, si voy todos los domingos a la iglesia, ya me gané todas bendiciones, ¿verdad? Y ese Señor, nadie me ha dado nada para yo ser deudor. Yo no le debo nada a nadie. Yo doy mi gracia por mi amor, por mi bondad, por mi misericordia. Bendito sea nuestro Dios.